Bienvenidos a la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el libro de Primera de Timoteo. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüit, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro tiempo La Biblia en casa. Continuamos estudiando la primera carta de Timoteo. Recordemos, como lo dijo el pastor el martes pasado, vamos a estar realizando en nuestras casas los días de martes y jueves el estudio devocional. Y lo vamos a hacer por medio de este folleto que está en la parte de abajo. Te animo a que lo descargues si no lo tienes, pero mientras tanto puedes buscar un cuaderno y un lápiz y tu Biblia y estudia con nosotros la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en 4 pasos importantes. Primero orando, segundo observando el texto, entendiendo el texto y poniéndolo en práctica. Te animo esta noche a que podamos orar. Padre, esta noche te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos que tenemos necesidad de ti, Señor. Necesidad de conocerte, necesidad de poder entender las Escrituras. Háblanos, Señor. Háblanos que tu pueblo escucha, Señor. Queremos que tu pueblo escuche tu palabra audiblemente. Revélate, Señor, allí desde nuestros hogares. Revélate individualmente. Tú conoces, Señor, la palabra que esta noche la persona que está escuchando este video necesita escuchar. Yo te ruego que tú nos hables, Señor, y que nosotros podamos escuchar y hacer tu voluntad. Y cada día conocerte y adorarte, porque tú eres un Dios bueno y grande y poderoso, nuestro Salvador. Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y como lo mencioné, vamos a estar leyendo la primera epístola de la carta de Timoteo. Seguimos con el capítulo 3, versículo del 1 al 7. Dice así: se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Lo primero que nosotros hacemos cuando nos acercamos a un texto bíblico es observar. Y debemos de hacerlo con mayor detenimiento. Debemos de examinar el texto, de querer qué el texto nos quiere mostrar. Pero nosotros debemos despojarnos de nuestra interpretación, porque el texto quiere comunicarnos una verdad, nos quiere comunicar un principio, pero eso de hace 2000 años, no lo que yo creo ahora. Nosotros debemos de pensar y ponernos los lentes de la audiencia de aquella época, pensar en ellos, no pensar en el ahora. ¿Qué me quiere comunicar el texto? ¿Y qué es lo que quiere decirme? Debemos de pensar como un detective. Cuando un detective mira detenidamente todos los hechos y él no llega con prejuicios, sino que permite
que las palabras se muestren, que la verdad salga a la luz, es por medio de los hechos. Y por eso es el tema del interrogatorio, hacerle preguntas al texto. Nosotros aquí te damos algunas preguntas. Lo importante es que tú siempre elijas las preguntas que tú veas que tú estás, cuando lo leíste la primera vez, te puedes 1 o 2 preguntas responder. A veces es necesario leer 2 o 3 veces el texto para entender qué es lo que quiere decir. Entonces, vemos aquí algunas preguntas importantes. ¿Cuáles temas y preguntas se mencionan en el texto? Y hay una pregunta que este texto nos recuerda, y este texto nos dice la pregunta de ¿quién es? ¿Qué significa ser un obispo? ¿Qué significa ser un obispo? Y solamente para darles un poquito de contexto, en griego, obispo significa una persona que supervisa. Entonces, para aquella época, esto se designaba tanto a los ancianos y a los pastores. Pero ahora hay más preguntas que yo te animo que tú las respondas desde tu casa. Preguntas como, ¿cuáles son las características o cualidades que debe tener este obispo? Hay 2 cualidades importantes que debe tener él. Y te lo menciona, el ser irreprochable, el ser irreprensible. ¿Qué significa ser irreprochable? ¿Qué significa ser irreprensible? ¿Cuáles son esas cualidades? Pero además te muestra el texto que hay características que descalifican a este tipo de obispo. ¿Cuáles son esas características que nos está diciendo el texto? ¿Quién le está escribiendo Pablo esta carta? ¿Y qué relación tiene esta sobre las personas a su alrededor? ¿Cómo era la situación de la iglesia local? Te animo a que en estas preguntas que nosotros le hacemos al texto, hay respuestas que vamos a necesitar un poquito más de ayuda. Pero intentemos de resolver las respuestas fáciles y las más complejas se las dejamos a un comentario bíblico, un diccionario, o también nos las pueden dejar a nosotros allí en este tiempo que vamos a tener de meditación. Te invito entonces a que por favor escuches la siguiente música y nos vemos en 5 minutos. Gracias.
Segundo punto, entender. Y entender lo que significa es interpretar, como yo entiendo lo que Pablo le quiso decir a Timoteo por medio, a la iglesia por medio de Timoteo. ¿Qué quiere decir el texto? Y pensando en los oyentes, te animo, siempre nos va a dar preguntas de ánimo o de desafío. ¿A qué está animando Pablo a la iglesia? ¿O a qué los está desafiando con este tema de los obispos? ¿Qué desafíos significa para la iglesia que ellos conozcan quiénes son los verdaderos obispos y quienes no califican en ser obispos? Para que ellos sean sabios en el momento de elegir bien. Porque si conocemos los requisitos que un obispo, que un pastor, que un anciano tiene, nos va a ayudar a elegir bien. ¿Cuáles son esos mensajes que da acerca de Dios? A veces no vamos a ver con claridad en el texto que menciona Dios dijo o Dios me dijo. Nosotros necesitamos ser ahí un poco más intencionales. A veces el texto no te va a hablar de Dios, pero tú sí vas a entender en el texto que algo sí te está mencionando de Dios. Y aquí podemos, ¿qué me quiere decir? ¿Qué mensaje me está hablando de Dios? Cuando Pablo está hablando de requisitos, tanto de los obispos, después vienen los diáconos. ¿Qué significado quiere decir esto? ¿Qué nos muestra acerca de la divinidad? ¿Qué nos habla acerca del ser humano? ¿Qué nos habla acerca de la iglesia y del creyente? ¿Y cuál es el punto central en este texto? Sabemos que este texto nos está recordando de los requisitos que debe tener un obispo, que debe tener un anciano, un pastor, que quiere servir al Señor. Te animo por favor que escuches la siguiente canción y allí en tu casa puedan entender lo que este texto significa y puedan responder las siguientes preguntas. Dios les bendiga. Nos vemos en el cuarto punto.
poner en práctica. Cuando nosotros pensamos en poner en práctica, yo quiero, antes de pensar en las preguntas, la Biblia tiene información acerca de nosotros. Pero cuando la Biblia gira alrededor de nosotros, vamos a tener conclusiones erradas. Cuando yo busco la Biblia solamente con el fin de que ésta sea como un manual y que me dé una solución a mi vida, vamos a tener conclusiones erradas, no vamos a poner el texto, lo que Dios nos está queriendo hablar, hacerlo bien. Porque te quiero decir algo esta noche, y es que la Biblia gira y está en torno, todo es para la gloria de Dios. Nuestras conclusiones se van a distinguir y van a ser acertadas cuando todo lo que hagamos, cuando la veamos, cuando lleguemos a conclusiones y entendamos que todo esto es para la gloria de nuestro Señor. Entonces, pensando en eso, pon en práctica. ¿De qué forma este texto podría impulsar nuestra relación personal con Dios? ¿Cuáles verdades nuevas hemos encontrado en el texto? ¿Cuáles acciones deberíamos comenzar a poner en práctica? ¿Cuáles acciones debemos de poner en práctica? Y quiero terminar orando para que el Señor en este tiempo, cuando puedas responder esta última pregunta, nos ayude a practicar, a aplicar su palabra, a dejarnos transformar por ella. Que el Señor te bendiga y vamos a tomar este tiempo para orar. Padre, yo quiero darte las gracias, Señor, porque tú te revelas por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a ponerla en práctica. Desde nuestros hogares, Señor, háblanos. Ayúdanos a entender la importancia, Señor, de saber elegir bien nuestros obispos, de que quizás algunas veces nuestros pastores o nuestros ancianos no están dando un buen ejemplo, Señor. A veces no saben cómo gobernar su casa y cómo van a gobernar la casa de Dios. Danos sabiduría, Señor, que toda la palabra es suficiente, pero toda ella, Señor, es para darte la gloria a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que puedas terminar escuchando la siguiente música instrumental y medites en las preguntas de poner en práctica. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana.